Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos. Una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, fue el sistema romano papal. Escrito está en Éxodo 31, 18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. La ley la hizo Dios. Dios es un Dios omnipotente,
todopoderoso, omnisciente, creador, hacedor, perfecto, eterno. Él hizo la ley de Dios. Lo que Dios hace escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. Dice el sabio, nos responde el sabio Salomón: he entendido con toda la sabiduría que Dios le dio, con toda la capacidad de razonamiento y de inteligencia que Dios le dio a Salomón, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas, queridos amigos, que se arrogan autoridad y poderes que Dios no le ha dado para cambiar, para quitar, para mutilar, para adulterar, para pervertir y para hacer lo que a ellos les ha placido con la ley de Dios, no temen a Dios. Ustedes conocen la historia de los papas, ustedes conocen la historia del papado. Los que están leyendo la historia profética pueden darse cuenta cómo y cuál ha sido y cómo es que el papado ha pervertido y ha cambiado y ha perseguido la Biblia y la palabra de Dios. Entonces vemos, queridos amigos, que el Señor dice que ha hecho su ley y no se le puede añadir ni se le puede quitar, para que los hombres teman y entiendan que Él es un Dios perfecto y eterno. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles, no fueron los discípulos del Señor Jesucristo los que cambiaron la ley de Dios. Fue el Papa, fue el papado, fue el sistema romano papal, con su arrogancia, con su tiranía, con su poder de pretender ser el representante de Dios para cambiar, para quitar, para pervertir, para hacer lo que le ha dado la real gana con las leyes de Dios. Vaya, pregúntele usted a un cardenal, a un obispo, a un papa, al cura de su parroquia, ¿por qué cambiaron la ley de Dios? ¿Por qué el papado cambió la ley de Dios? Y la respuesta que le va a dar es simple y así, cínica: porque la iglesia tiene poder para cambiar las cosas de Dios, y la iglesia ha hecho la ley de Dios como Dios pensaba hacerla. Es decir, ponen a Dios como retrógrado, como que no tiene sabiduría, como que no es un Dios sabio, como que no es un Dios omnipotente, como que no es un Dios todopoderoso, sino que solo el Papa es el único omnipotente, todopoderoso, sabio, perfecto y eterno. Esa es la manera como ellos han ido poniendo a todas las cosas, y como le prohíben a la gente leer la Biblia, y como le enseñan y le inculcan a la gente con amenazas y con toda clase de engaños y mentiras, que el que lea la Biblia se enloquece y que el que lea la Biblia lo excomulgan. Entonces la gente, queridos amigos, no han querido tocar la Biblia, la palabra de Dios. El sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida, amigos, y les recuerdo que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío la historia profética totalmente gratis, sin ningún costo adicional, desde el año 70. Esto fue revelado en el año de 1858 a Elena G. de White. 1858, ya les he hablado de Elena G. de White. Elena quiere decir luz, para llamar la atención a la gente. Ustedes saben que cuando Dios iba a levantar un profeta,
el Señor siempre a través del Espíritu Santo le inspiraba a los padres para que le colocaran el nombre, y ese nombre era y tenía que ver con la obra que iba a desempeñar ese profeta. Así que a Daniel, por ejemplo, le llamó así porque Daniel quiere decir Jehová juzga, es decir, Jehová es el juez. ¿Y de qué habla las profecías de Daniel? ¿Cuál fue el mensaje que nos dejó Daniel, el Señor, a través de Daniel? Todo lo que tiene que ver con el juicio a las naciones, a los individuos, a los poderes de esta bestia, a las bestias y a los poderes religiosos y a los poderes de las naciones y a todo. El libro de Daniel nos habla es del juicio de Dios. ¿Cómo va a ser el juicio de Dios? ¿Cómo es el juicio que se está llevando a cabo en esta hora a través de nuestro Señor Jesucristo en el lugar santísimo del santuario celestial? Así que Elena quiere decir luz para llamar en el año de 1843 la atención del pueblo norteamericano al estudio y la comprensión y la fe y la confianza en la Biblia. Y la palabra Ellen Gould, que era el nombre de ella, compuesto Ellen Gould en inglés antiguo medieval quiere decir oro, y oro significa en la Biblia la fe que es probada en la dificultad. Eso significa oro, porque el oro es el que me he metido al horno para quitarle la escoria. El oro, queridos amigos, Ellen Gould, luz, oro, y white quiere decir blanco, es decir, lo que necesitamos nosotros es la fe en la Biblia, en la palabra de Dios, regresar al conocimiento de las cosas de Dios para poder entonces modelar y perfeccionar un carácter que solo le agrade a Dios. Eso es lo que el Señor dice que es el vestido blanco, que será lo único que nos llevaremos de este planeta, un carácter a la imagen y semejanza de nuestro Señor, del de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí el Señor reveló a Elena G. de White desde el año 70 de nuestra era, hasta el último día que vamos a estar en este planeta, como escrito está en el libro de Amós 3, versículo 7, dice el Señor: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No, nadie puede decir que lo van a tomar por sorpresa, porque el Señor ha revelado. Este libro ha sido traducido prácticamente a todos los idiomas de este planeta, y vaya al internet, busque allí el conocimiento y todo lo que tiene que ver con esto. Como todo profeta del Señor, se habla bien, se habla mal, unos creen, otros no creen, pero es más los que creen que los que no creen. El diablo está trabajando y va adelante. Te la envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Aquí está la historia de cómo fue que surgió el papado, cómo va a caer, cómo fue que surgieron los Estados Unidos, cómo es que viene la ruina nacional de los Estados Unidos. Aquí está la historia, queridos amigos, de cómo surgieron todos esos engaños y todas esas mentiras de la Semana Santa, de la Parranda Santa, del culto a las imágenes. Aquí está cómo fue la Inquisición. Aquí está todo lo que tiene que ver con la historia verdadera de Martín Lutero, en donde el Espíritu es el testigo presencial de todo lo que se hacía secretamente allá en los intríngulis de los pasillos y de los concilios del papado en Roma. Queridos amigos, aquí te la envío totalmente gratis. Cuando yo vaya a leer una cita de este libro, voy a darle el número de la página, porque para que nuestros amigos televidentes nos sigan en la lectura de esto y puedan ver con sus propios ojos el cumplimiento de la historia profética. Y a ti, amigo, que no la has recibido, entonces anote el número de la página, solicite la historia profética totalmente gratis y a vuelta de correo te la envío a tu hogar. Muy bien, queridos amigos, venimos hablando de temas trascendentales. Todo es gratis. El Señor dice: compra la verdad y no la vendan. La gente ya está hastiada de los pastores que se han convertido en ampones. Si Jesús le dijo a los fariseos de sus tiempos, a los dirigentes espirituales, les llamó allá al templo de Jerusalén, les llamó que era una cueva de ladrones, ¿cómo les diría ahora? Les diría traficantes de la fe, ampones, ladrones, guarida de ladrones,
eso le diría también el Señor ahora con mucha más razón, porque así como los fariseos y los sacerdotes habían convertido el templo de Jerusalén en banco, ahora lo han convertido prácticamente, queridos amigos, en un antro de toda clase de negocios y toda clase de perversión y toda clase de inmundicia. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que en el programa pasado, nuestro programa pasado, hablamos del sacerdocio levítico. No se olvide eso. ¿Cómo fue que vino ese cuento de que el papa, el cardenal, el obispo, el arzobispo, de dónde vino todo eso de los vestidos negro, el vestido púrpura, el vestido rojo y todas esas cosas que se colocan el papa y sus obispos y sus arzobispos y sus cardenales, todos esos adornos, todas esas mitras, todos esos colores, todos esos coloridos, todos esos vestidos, todas esas cosas? Ya hablamos de eso, de dónde vino eso, que ni Jesús, ni los apóstoles, ni Pedro, que dicen que fue el primer papa, usó un tazón como la triple tiara que se pone el papa llena de oro. Este papa que hay actualmente, Jorge Bergoglio, que se puso el alias de Francisco, no usa, queridos, no ha usado, no ha querido usarla, porque imagínense, él que ha venido por puro marketing, por pura solidaridad hipócrita, a hablar de humildad. ¿Qué tal que lo vean con todo eso que se la pusieron todos desde él para atrás, se han puesto toda esa vistosidad, toda esa fastuosidad? Pero queridos amigos, el Señor nos dice que ni con su fastuosidad, ni con su fementida humildad podrán cubrir y tapar toda la inmundicia, todo el pecado, toda la transgresión, toda la idolatría. Podrán tapar todos los pecados, ni podrán tapar todas las plagas que el Señor dice que va a echarle a ese sistema. Por eso el Señor manda a su pueblo a salir de allí, salgan de allí, para que ustedes no se hagan partícipes de todos esos pecados que el Señor nos dice en su revelación y en su palabra, que el papado es el poder que tiene la más profunda corrupción interior, y dice que hará el mayor despliegue y se vestirá con las más esmeradas señales de poder. Dice que que el papado es representado con todo engaño de iniquidad por medio de una atracción superficial y un despliegue fastuoso, y de esa manera engaña a las naciones. Queridos amigos, es lo que nos dice el Señor en su revelación. Todo es fastuosidad. La gente está alucinada y maravillada es por la riqueza, por la pompa, por el oro, por la belleza de sus lámparas, de sus templos, por la grandeza de su música, por todo el vestuario, por todo. Eso es lo que alucina a la gente, maravilla. Oh, esto es de Dios. Eso se lo inventó Nimrod. ¿Recuerdan el gran cazador allá que se vestía con las pieles de los animales, de los tigres, de los leones y de todos los animales fieros del campo, para después entonces venir e impresionar a los otros y así hacerse ver como poderoso? De allí vienen todos los vestidos, para impactar, para impresionar, para crear un sentimiento de poder y de autoridad delante de las gentes. De allá de Nimrod vino todo ese vestuario que usan no solamente los sacerdotes y los papas y todos estos poderes, sino también los militares, los reyes del mundo se han vestido de esa manera fastuosa e impresionante para impactar y hacer despertar en la gente respeto y hacer despertar en la gente toda impresión de poder. Esa es la historia que no nos han querido contar, y es la historia que siempre nos han querido ocultar. De eso hablamos en nuestro programa pasado del sacerdocio. ¿Cómo quedó abolido a la muerte de Cristo el sacerdocio que única y exclusivamente podía ser llevado a cabo por Aarón, sus hijos Itamar y Eleazar, y ellos eran los encargados del saumerio, ellos eran los encargados de los sacrificios de los corderos, ellos eran los encargados de llevar la sangre velo adentro, ellos eran los encargados de mantener el saumerio todos los días, quemarlo allá en el lugar santo, arreglar todo lo que tenía que ver con la mesa de los panes, mantener el aceite en el candelabro y todo lo que tenía que ver con el servicio velo adentro del santuario y con lo que tenía que ver con los sacrificios. Y
Nadie más podía desempeñar ese trabajo, absolutamente nadie, ni siquiera, dice el Señor, los hijos de Leví. Los hijos de Leví fueron, ya les conté, ya leímos en las Escrituras, allá en el capítulo 3 del libro de Números, que los hijos de Leví fueron encargados de todo lo que tenía que ver con el ministerio del sacerdocio, porque fueron los únicos, oigan esto bien, los hijos de la tribu de Leví fueron los únicos que no adoraron al becerro de oro, los únicos que no se prostituyeron con la idolatría del becerro de oro. Oigan bien, eso es para pensarlo. ¿Por qué? Porque los hijos de Leví eran los que tenían y estaban encargados de todo lo que tenía que ver con el arreglo, con la limpieza, con el transporte, todo lo que tenían que ver con el manejo y el traer y llevar y armar y desarmar todos los elementos del tabernáculo allá en la antigüedad. Eso era los hijos de Leví, de la tribu de Leví, no podían ni siquiera mirar el arca, no podían mirar el altar del incienso, no podían mirar así a descubierto la mesa de los panes, ni tampoco podían mirar así a descubierto el candelabro, porque eran muertos. Esos sacerdotes, hijos de la tribu de Leví, no podían hacer eso. Ellos solamente cuando ya el Señor decía, nos vamos a ir de aquí, vamos a seguir el camino, ellos llegaban y todo lo cubrían, todo lo tapaban, llegaban y tapaban todo, lo cubrían y ni siquiera podían tocar para coger, llevémonos esto, pongámoslo acá y llamémoslo acá. No, dice que el arca del pacto, el altar del incienso, el candelabro, la mesa de los panes y todo lo que había allí en el lugar santo y en el lugar santísimo, dice que esos muebles y esos enseres tenían unos aros, como una especie de aros, 4 aros en cada esquina tenían un aro, y dice que ahí le metían una vara con todo lo que tenían recubierta de oro, de la madera recubierta de oro, y ellos simplemente metían las varas allí y de esa manera lo llevaban, todo iba cubierto. Así que los hijos de Leví o la tribu de Leví fueron los que, queridos amigos, no adoraron el becerro. Y entonces nos dice la Escritura que todo ese sacerdocio, tanto el sacerdocio de los hijos de Aarón como el sacerdocio de los hijos de Leví o de la tribu de Leví, se corrompió, se pervirtió, como todo sacerdocio en este planeta se ha corrompido y se ha pervertido. Porque si hay una cosa bien fácil de corromperse en este planeta, es un hombre cuando le dan autoridad espiritual. Es la cosa que más fácil se corrompe en este mundo, un hombre con autoridad espiritual. Ustedes ven, cuando hacia un hombre le dan autoridad política, eso se corrompe más fácil que el hierro cuando le cae el orín. Pero si es un sacerdote, queridos amigos, si es un hombre al que le dan autoridad espiritual, se corrompe y se pervierte más fácil. Y si no, pregúntele al sistema romano papal. Por eso el Señor nos dice que el papado es el poder que tiene la más profunda corrupción interior. Si el papado es el poder que tiene la más profunda corrupción interior, ¿qué se puede esperar de allí para allá, de lo que la gente, si esto es lo que la gente considera santo, si esto es lo que la gente considera de Dios, si esto es lo que considera la gente como los representantes y como los sucesores de Cristo? ¿Qué podrá decirse de ahí para allá cuando esto es lo que nos dice el Señor, que es el poder que tiene la más profunda corrupción interior? Para los días de Cristo, ese sacerdocio de Aarón y de descendiente de Aarón y de Leví ya estaba totalmente corrompido, como lo hemos demostrado nosotros en la historia y en el espíritu de la Biblia y en el espíritu de la profecía. También nos lo dice el Señor que estaba corrompido. Ahora, dice que todo ese sacerdocio simbolizaba a Cristo, y cuando Cristo, como el Cordero de Dios, iba a morir en la cruz, entonces nos dice la Escritura que el velo del templo, a la hora que Cristo estaba muriendo, 3 de la tarde del día viernes del mes de Nisan, del 14 de Nisan,
del año 31 de nuestra era, entonces nos dice la Escritura que el velo del templo que conservaba y mantenía aquellas cosas que no podían verlas ni los de Leví, ni tampoco podía verlas ningún otro judío, ni de ninguna otra tribu, sino solo los de los descendientes de Aarón y de Itamar y de Eleazar, que eran sus hijos, solo ellos podían ver esto. Dice que el velo se rasgó de arriba a abajo para que viera que no lo rasgó ningún ser humano. Entonces dice que todo eso quedó al descubierto al público, ya perdía su aspecto sagrado estas cosas, y ya quedaban totalmente sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo de aprecio, sin ningún tipo, queridos amigos, de estimación a los ojos de Dios. Allí terminó el sacerdocio. En el Nuevo Testamento no hay sacerdotes, por lo tanto, porque a la hora que el velo se rasgó, el sumo sacerdote se quedó sin trabajo, y todos los descendientes de la tribu de Leví pues también se quedaron ya cesantes de sus deberes sacerdotales. Entonces en el Nuevo Testamento no hay sacerdotes, queridos amigos, no hay sacerdotes. El Señor Jesucristo nos dice la Escritura allá en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 10 y 11, que el Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Qué fue lo que instituyó Jesús en el Nuevo Testamento? Profetas que ya estaban allí, y los que vendrían después, como los apóstoles mismos, que algunos fueron profetas como Pablo, y los otros profetas como que vendrían después. Y nos dice el Señor que profeta solo lo llama Dios, profeta solo lo constituye y lo instituye Dios, profeta solo lo levanta Dios, apóstoles de igual manera, porque el Señor nos dice que solo hay y habrán 12 apóstoles. Ahora los pastores y las pastoras se llaman apóstoles y apóstolas. No, queridos amigos, el Señor nos dice es que no hay sino 12 apóstoles, no hay ni habrá más, porque la Escritura nos dice allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, nos dice entonces que en la Nueva Jerusalén, dice el versículo 12 de Apocalipsis 21, dice que esta ciudad tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y nos dice entonces el Señor allí también que esta ciudad tiene 12 cimientos, dice en el versículo 14, o sea que la ciudad tiene 12 puertas, y esas 12 puertas simbolizan cada una a las 12 tribus de Israel. Y el versículo 14 nos dice que y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ya no hay más apóstoles sino 12 que están designados por Dios para darle a cada uno de los cimientos un nombre de sus apóstoles. Así que veníamos entonces hablando acerca de que a la hora de la muerte de Cristo se rasgó el velo y quedó cesante el sacerdocio, y después nombró Jesús entonces apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Si el Señor hubiera establecido e instituido el papado, ¿cómo va a faltar allí el más importante de los cargos que habrían después, el de papa? ¿Cómo podía faltar allí el cargo del más importante después del papa, como el cardenal? No aparece en la Escritura lo que Dios instituyó. No aparece tampoco ni arzobispo, tampoco aparece allí, ni sacerdote, según el orden del sistema romano papal. Queridos amigos, el papado, los cardenales, todo eso viene del paganismo. Eso es traído e impuesto por Roma imperial. Son usurpadores, son impostores, es lo que nos dice la Escritura. Y por eso es que ustedes ven el odio que le tiene el papado a la Biblia, y eso es lo que venimos y vamos a estudiar en esta tarde, Dios mediante, y mañana. Así que
No hay sacerdotes, queridos amigos. Cristo es nuestro único sumo sacerdote. No hay más. Todo sacerdocio perdió su valor ya. No hay a los ojos de Dios ni papa que valga, ni cardenal que valga. Eso es usurpación, eso es paganismo. La palabra cardenal quiere decir bisagra, quería decir en Roma, allá, porque el colegio de cardenales no se lo inventó el Papa, eso no se lo inventó el Papa, eso tampoco lo inventó Cristo, eso lo inventó Satanás. El colegio de cardenales eran los que le ayudaban al sumo pontífice allá en Roma, allá en la religión de misterio. El jefe de la religión de misterio, que era el mismo emperador, ese, queridos amigos, era el que se llamaba sumo pontífice. Nerón fue sumo pontífice, Calígula fue sumo pontífice, Augusto César, Julio César, todos esos fueron sumos pontífices. El emperador era jefe de la religión de misterio, era emperador y a la vez era también sumo pontífice, lo mismo que el Papa en la actualidad. Él es sumo pontífice y a la vez es rey, es emperador del Estado, Ciudad del Vaticano. Eso es para pensarlo. ¿De dónde vino todo eso? Eso no vino de Cristo, porque Cristo no tuvo palacio, no tuvo riqueza, no tuvo oro, no tuvo no vivió en esa inmoralidad, en esa codicia, en esa ambición, en esa perversión, en esa depravación, en ese rechazo de la Biblia. Cristo era santo, puro, bueno y perfecto, y además nos dice la Escritura ya en el libro de Lucas, en el capítulo 9, que no tuvo dónde recostar la cabeza y que el discípulo no puede ser mayor que su Señor. Pero en el caso del papado sí ha ocurrido así. El Papa se siente y se cree mayor que Dios en esta tierra y en este mundo. Así que el Señor lo declaró allá en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, hablándonos del papado, que pensaría en cambiar los tiempos, es decir, las fiestas de Dios las echaría a un lado, haría que la gente se olvidara, que no recordara los eventos de la historia sagrada. Echó todas las fiestas de Dios a un lado y montó todas las fiestas que ustedes conocen, el San Pedro y el San Pablo, para depravar, beber y rodarse por allá, y también darse las rodadas por allá, como es la propaganda que le hacen, la parranda santa que ustedes ven y han oído todo lo que pasa y lo que ocurre. Solo hasta el día miércoles de la semana que está pasando iban 71 muertos, porque ustedes saben, queridos amigos, que todas las fiestas del sistema romano papal dejan muertos, heridos, riñas, peleas. Los días que más gente se mata son los días de las fiestas del sistema romano papal. Borrachos conduciendo, peregrinaciones, gente arriesgando la vida por aquí y por allá. La gente se va disque de paseo y de vacaciones a pagar disque promesas, mandas, toda clase de supersticiones y de supercherías. Se van disque a visitar muñecos y muñecas. Todo eso es idolatría, todo eso es satanismo, todo eso es lo que más odia Dios. Abran la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 34, léanlo allí para que ustedes se den cuenta cómo y cuánto odia Dios el culto a los muñecos y a las muñecas, el culto al varón, a la hembra, a los muñecos. Todo eso lo odia Dios. Así que nos dice el Señor que el plan del diablo es que la gente crea más en que Cristo murió e impresionarla con todo el drama de su muerte, y que se resten importancia a su resurrección y piensen y crean que Cristo está muerto y que poco o nada puede hacer por la gente, y de esa manera entonces Satanás puede dirigir la gente a los hombres, a los santos, a las santas, a los amuletos, a los talismanes, a la superchería, a la idolatría, a las supersticiones, a ir a santuarios, a ir a ciudades santas, a pegarse de aguas benditas, de velitas, de medallitas, de todas esas cosas que para la gente resultan tan tangibles, tan visibles, y que se puede confiar en él. Tengo la muñequita en mi mano, la virgencita, y la adoran y la quieren y le alaban y le pueden prender una vela, que al Cristo que está muerto. Es lo que nos dice la Escritura cuando la Biblia nos dice, y escrito está en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, hablándonos del Cristo, nos dice que solo en él hay salvación, queridos amigos. Ninguna muñeca, ningún muñeco, ningún
estampita, ninguna medallita, ninguna cosita de esta, ninguna velita tiene poder para salvar a nadie. Eso no sirve absolutamente para nada. La Escritura nos señala solo a Cristo, a Él, a Jesús. La palabra Jesús, querido amigo, quiere decir Salvador. Por lo tanto, Él es el único que salva. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dice que en ningún otro hay salvación. Hablándonos de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Recuerden, ya les dije que cuando el Señor iba a traer un profeta, lo primero que hacía era inspirar a los padres para que le colocaran el nombre apropiado de acuerdo al trabajo, al propósito por el cual venía. Así vino el ángel, queridos amigos, a José y le dijo que al niño que iba a nacer había que ponerle Jesús, que quiere decir Salvador. Y después le dijo, también se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Todo eso, Salvador, Dios con nosotros, el Redentor, el Príncipe de la Paz, en Cristo Jesús, solo en Él hay salvación gratis. Usted no tiene que moverse de su casa, usted no tiene que irse a arriesgar la vida por allá en peregrinaciones, visitando iglesias en donde Dios no está. Usted no tiene absolutamente nada que hacer, ir por allá a hacer toda clase de despliegue de manifestaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia ni con Dios, porque Dios no está en ninguna iglesia. Dios no está, llámele San Pedro, llámele la catedral primada de fulano, la capital de tal, no está Dios allí. Cristo no está allí. Escrito está en el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 24, Hechos 17, 24 y 25, léalo con los niños, con los jóvenes. Dice el Señor que Cristo, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto no necesita interpretación, esto no necesita que la iglesia o que el magisterio de la iglesia nos diga qué dice allí. Es claro, dice el Señor, que Él no habita en templos hechos por manos humanas. Ningún templo que se ha levantado por obra de manos está Cristo, está Dios, no está allí. Dice que Él no es honrado tampoco por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que el mundo está viviendo es un culto al Cristo muerto. El mundo vive es el culto al Cristo muerto. Ese es el culto que se pone de moda por estos días. Miren ustedes lo terrible de todo esto. La gente no se da cuenta de que el plan de Satanás es que la gente crea y piense y sostenga en su vida que Cristo está muerto y que Cristo no tiene nada que ver en su vida, que Él está muerto. Y por eso ustedes ven que el papado lo mata con todo el drama, con todo el despliegue del drama de la muerte de la muerte de Cristo, lo mata en marzo y lo resucita. Después lo pone a nacer en diciembre. El resto del año Cristo permanece ¿qué? Muerto. Eso venía del paganismo. ¿Por qué? Porque para poder atraer a los paganos no se iban a comer el cuento de que cómo así que hay un Dios que se deja matar y que se muere. ¿Qué poder tiene ese Dios? No hay ningún poder para que ese Dios tenga y pueda hacer algo por mí. Un Dios que se deje matar, un Dios que se deje hacer todo eso no es Dios. Entonces, para atraerla ya le mostraron todo el cuento, le barajaron allí, abracadabra, cómo era que se moría, cómo era que mataban al Cristo, pero también ellos, al igual que tenían los paganos la resurrección o el revivir de Tamuz, el 25 de diciembre, entonces el papado dijo, venga, mire, vea cómo va a resucitar el niño Dios, va a resucitar aquí, el Cristo, el mismo que matamos en marzo, lo vamos a poner a nacer de nuevo, a renacer de nuevo, en diciembre, y ahí le montan a la gente el cuento de la Navidad y del niño Dios. Roma imperial, queridos amigos, crucificó a Jesucristo por incitación satánica del Sanedrín.
Ese Sanedrín que decían ser los adoradores de Jehová y que creían celosamente en las Escrituras. Roma papal, entonces ahora enseña al mundo, al Cristo, así como lo puso Roma imperial, así Roma papal lo presenta al mundo, muerto y colgado perpetuamente en aquella cruz para que los pueblos, la gente lo vean y crean que no deben contarlo entre los vivos y que no hay ningún poder en él. Así es que presenta el papado. Ustedes pueden ir cualquier día en cualquier iglesia, allá en la nave central, al fondo de la nave central de cualquier iglesia en el mundo, allá está el Cristo crucificado, queridos amigos, muerto. ¿Cuál es la primera impresión que le da al visitante allí? Cristo está muerto, no hay nada que hacer. De muerto no pasa, no ven más allá, no, ni siquiera piensan en que resucitó, nada de eso, está muerto. Eso es lo que nos dice la historia y es lo que nos dice la Biblia y lo que nos dice el Señor, que debemos de estar nosotros es atentos. No deben contarlo a Cristo entre los vivos y no hay entonces ningún poder en él. Entonces usted se da cuenta que no hay, usted se ha dado cuenta, querido amigo, que no hay rezos. No hay rezos para Cristo, no hay rezos ni tampoco hay rosarios para Cristo, no existen aves Jesuses, ni tampoco existe ninguna posibilidad de que lo vean de otra manera, sino masacrado, herido, caído, crucificado y muerto. Así es que lo pintan, y la gente va, es que al Señor de los Milagros, muerto. Van a visitar que al Señor caído, muerto, lo casi muerto. Van a visitar al otro Cristo del Corcovado, muerto. Van a visitar al otro, muerto. Van a visitar a todo el Cristo, muerto. Al Cristo de tal parte, muerto. Esa era y es la manera como Satanás quería y quiere que la gente vea a Jesús, que lo vean muerto y sin poder de Dios y sin absolutamente nada que ver en la redención, en la salvación de los hombres. Usted se da cuenta que una vez al año en la Semana Santa, con todo un despliegue de teatro, de hipocresía y de santurronería y de melodrama por todos los medios, se mata una vez más a Cristo Jesús. Eso es lo que usted puede ver. Y después, queridos amigos, después, el resto del año, oigan esto, el resto del año, en la misa, se lo continúa matando miles de veces al día por todo el mundo. Para pensar, para decidir y para vivirlo. El culto al Cristo muerto, que no puede ni tiene ningún poder. Por eso es que la gente ustedes ven lo que ocurre en el sistema romano papal, la influencia del sistema romano papal, el caos que hay en la gente, en el mundo, en las ciudades, en las naciones, en los pueblos, que en vez de prosperar van involucionando, en vez de restaurarse, de convertirse, de regenerarse, en vez de la gente tener algo de espiritualidad en su vida, se van uniendo, porque el mismo Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer, separados de mí nada podéis hacer. Escrito está en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 5. Allí lo dice el Señor. ¿Qué quiere el papado? ¿Qué quiere el diablo? Sacar a Cristo. ¿Poner a quién? Al Papa. Yo soy el que salva, este es el que salva. Y tengo una ayudanta que se llama María. Ella es mi recepcionista allá en el cielo para yo comunicarme con los que me quiera comunicar. Eso es satánico. Todo eso es traído ¿de dónde? Del paganismo romano babilónico. Así era como el diablo manejaba la religión de misterio, como si tener a Cristo muerto y matándolo todos los días, como si Satanás insistiera y quisiera dejar bien claro que Cristo solo sirve bien muerto y olvidado, y que la Biblia, que da testimonio de su vida, de su obra, de su ministerio, de su pasión, de su muerte, de su resurrección, de su redención, de su salvación, de su obra de expiación final como único sacerdote y mediador, y su segunda venida, nada de eso debe permitirse que la gente crea.
conozca ni que lea en la Biblia. La gente no debe leer dónde está Cristo. La gente no debe darse cuenta de que Cristo no está muerto, de que Cristo ya no está colgado en una cruz, de que Cristo vive y Él mismo lo dice, escrito está ya en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. El mismo Señor Jesucristo lo dice cuando se le aparece allá a Juan en Patmos, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. El mismo Cristo, oiga lo que le dice a Juan, allá a su apóstol amado, le dice: no temas, Juan, cuando se le aparece allí en esa visión tan maravillosa y terrible, le dice: no temas, Juan, yo soy el primero y el último, yo soy Dios mismo y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y de la tumba. Es lo que nos dice el Señor Jesucristo, que Él es el que dice: yo soy el que vivo y estuve muerto. Cristo vive, Él es nuestro único y verdadero sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial. No necesitamos de sacerdote, no necesitamos ni pastores, ni pastoras, ni necesitamos cardenales, ni mucho menos necesitamos papas. Necesitamos dirigirnos directamente a donde, a Cristo. Él nos dice que allí donde Él está podemos nosotros conversar con Él. No se olvide que Él lo dijo, Él lo ordenó así a todos los que creyeran en Él, a todos los que tuvieran fe en su obra, en su salvación, que creyeran en Él como su único y suficiente Salvador. Él lo dijo, Él se lo dijo a los apóstoles y nos lo transmitieron a nosotros. Escrito está en el libro de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 19, oiga lo que dice Jesús. Esto está en los labios de Jesús. Dice Él: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos, discípulo quiere decir hacer disciplina, es decir, darles a conocer, darles enseñanza, darles luz, darles conocimiento, revelarles las cosas que Dios ha hablado. El mensaje es para gente consciente, para gente que tenga, queridos amigos, uso de razón. El mensaje de salvación no es para niños que no saben ni dónde están, ni tienen dientes, ni conocen el idioma, ni saben si su papá es o no es su mamá. Queridos amigos, el Señor nos dice en la Escritura es que vayan, y a todo el que crea y sea bautizado, ese será salvo. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo, ¿qué hay que hacer con la gente? Dice: enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo en su revelación y en su palabra, que Él está ¿dónde? Él está aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Cristo no está muerto, Cristo no está clavado en una cruz, Él vive, como dice en la Escritura, allá nos lo dijo Él también en Apocalipsis 1, en donde Él nos dice que estuvo muerto, pero que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que la Biblia, que da testimonio de todas esas cosas de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo dijo para qué iba a ser la Biblia y qué era la Biblia y por qué Él mandó que la palabra se escribiera y por qué Él dice que es para cada uno. Esto no es para el erudito, ni para el papa, ni para el pastor, ni para la pastora, ni para el cardenal, ni para el hermeneuta, ni para el que sabe exégesis, ni para el maestro. Para todos, para cada uno de nosotros. La palabra de Dios está dirigida a cada persona. Esto es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra allá en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 39. Dice Jesús, esto está en los labios de Jesús, dice Jesús: escudriñar las Escrituras. Escudriñar es escarbar, es buscar, es investigar, escudriñar las Escrituras, porque en ellas creen ustedes que tienen la vida eterna. Dice, porque en ellas creen ustedes que tienen la vida eterna. Oiga como dice el Señor Jesucristo allí en
En Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas son las que abren y cierran el cielo. No son las llaves de Pedro, que eran las llaves de Jano y de Cibeles. No son las llaves del Papa, que dice que él tiene poder para cerrar y abrir el cielo y el infierno y todo. No, queridos amigos, la escritura nos dice es que las escrituras son las llaves, estas son las llaves de Dios, porque la Biblia nos dice que es la palabra, haciendo la palabra, viviendo la palabra, obedeciendo la palabra, siguiendo la voluntad de nuestro Padre, dice que se nos abren los cielos, pero que si nosotros transgredimos sus mandamientos, desobedecemos al Padre y no aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, dice que se nos cierra el cielo. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Y oiga lo que dice aquí: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia no habla sino solo de Cristo, de nadie más, desde el Génesis hasta la última letra del Apocalipsis, habla solo de Cristo, no habla de más nada ni de más nadie. Nos revela es al Cristo de vida en nosotros, cómo es y Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, cómo Él es nuestro todo, en todos, por todo y en todos, y cómo Cristo es todo lo que tenemos y lo único que nos queda en este planeta y en esta hora de crisis intensa para la humanidad. Cristo viene, queridos amigos, y es tiempo entonces de echar nuestra suerte con el Redentor y el Salvador y el Creador de este mundo. Él, la palabra dice: búsquenla, escudriñenla, ellas son las que dan testimonio de mí, ellas hablan de mí. ¿Y para qué dejó entonces Dios la Biblia? Escrito está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Oiga lo que nos dice aquí el Espíritu Santo en el capítulo 3, versículo 16 de Segunda de Timoteo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Dios Espíritu Santo, toda la escritura, toda, no como hay dioses que dicen esto sí, esto no. Toda la escritura es inspirada por Dios y oiga, útil, tiene una utilidad para enseñarnos, para darnos conocimiento. Dice: para instruir, para redarguir, es decir, sacarnos del error. Dice: para corregir, es decir, colocarnos, ponernos en el camino correcto. Dice: para instruir en justicia, reconocer el derecho de todos y de cada cual. Dice: a fin, el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que ¿qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. Mire el blanco, el gran desafío en tu vida y en mi vida es la perfección, queridos amigos. ¿A dónde lleva el sistema romano papal a ofrecerle a la gente perfección a través de esa religión de misterio? ¿A dónde lleva el papado, que en apariencia es cristiano, pero que en esencia es pagano, a ofrecerle a la gente estas cosas? Dice: a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto y enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra, sin engaños, sin mentiras, sin depravaciones, sin inmoralidades, sin crimen, sin toda clase de depravaciones, sin ninguna clase de engaños, ni ninguna clase de corrupción, ni de homicidios, ni de sodomías, ni de rumbas, ni de todas estas cosas. El hombre, por eso es que a la gente le gusta el sistema romano papal, a la gente le encanta la religión católica. ¿Por qué? Porque es una religión que está elaborada por Satanás para satisfacer la naturaleza humana caída, para satisfacer la naturaleza humana caída. La religión de Cristo es todo lo contrario. La religión del papado es para degenerar, la religión de Cristo es para regenerar. La religión del papado es para
destruir la religión de Cristo, es para recrear, para transformar. Por eso la Biblia nos habla de conversión. ¿Convertirnos de qué? Que si yo soy borracho, pues que vengo a ser sobrio. Que si soy asesino, ya dejo de cometerlo. Que si soy ladrón, devuelvo la prenda y no vuelvo a robarlo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Cristo y su palabra es todo lo que tenemos y todo lo que nos queda. Cristo vive, queridos amigos, y Cristo viene muy pronto. Mañana seguiremos hablando de esto, del culto al Cristo muerto que estableció el sistema romano papal en este mundo, para que la gente se olvide del Cristo, así como quiere que se olvide de la Biblia. Y eso lo vamos a estudiar mañana, Dios mediante, a las 2 de la tarde, para que traigan a los niños y traigan a los jóvenes. Así que el Señor nos dice que este mundo cristiano mata a Cristo en parranda santa y muerto se queda el resto del año hasta que lo hacen nacer el 25. ¿Y el resto del año en qué? Se va de corrupción total, de pederastia, de blasfemia, de delincuencia rampante, de crímenes, de homicidios. En eso van los feligreses del papado, sodomía, idolatría bestial, todo lo que tiene que ver con rumas, ferias, carnavales. Todo el año hay fiestas patronales para beber, para fornicar, para hacer toda clase de engaño y de mentiras. Quiero decirle, querido amigo, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, llevados de la droga, llevados del diablo. Muérete joven y serás un cadáver hermoso. Es el cuento de Satanás. Y entre más jóvenes, menos esperanza hay de salvación. Abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas esas cosas, porque estamos viendo cómo la Biblia se puede entender. Quiero desearles una muy buena y feliz resto de tarde de sábado. No se olvide, te envío la historia profética totalmente gratis. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre